Y hoy vamos a aprender sobre tres pilares. Anótenlos allí. Quiero que anoten, tomen notas. Tres pilares que todo creyente, todo cristiano debe tener. Y más nosotros como discípulos de Jesús. Estos tres pilares los podemos resumir entre, diga conmigo, palabra. Anótelo allí, palabra, la Biblia, conocer la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y tercero, tener una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, estas son las tres cosas que vamos a estar viendo. Y lo primero que nosotros necesitamos hoy aprender es sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Yo quiero que usted allí vaya y habla su Biblia. Vamos a tomar un versículo bíblico como base. Y este versículo todos lo hemos escuchado y hoy lo vamos a desglosar. Y es Segunda de Timoteo, vaya allí a Segunda de Timoteo, capítulo 16 y 17, versículo 16 y 17. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda. No, no es un poquito, no es un pedacito, no es una parte, no es un... Dice toda la escritura. Necesitas tener esto en tu consciente, en tu espíritu, de que toda la Biblia, toda la escritura fue inspirada por Dios. Ya lo vamos a comprobar. Y dice, y útil, resalten eso en sus Biblias, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Lo voy a volver a repetir. Son cuatro funciones fundamentales que este versículo nos da y es importante resaltarlo. Dice, para enseñar, la Biblia, para enseñar, para redarguir, que es cuando leemos una palabra y nos sentimos como incómodos porque sabemos que no estamos bien. Entonces ella nos redarguye. Tercero, para corregirnos cuando tenemos actitudes malas, cuando decimos malas palabras, cuando no nos comportamos adecuadamente, la palabra de Dios a través de una persona, de un predicador, a través de nosotros mismos leyendo, nos va a corregir nuestras acciones, nuestra conducta. Y lo cuarto que hace es instruirnos en la justicia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos actuar ante situaciones? Pero me gusta el propósito, anótenlo allí, el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es para las personas que piensan, wow, es que eso es complicado ser cristiano, es complicado llegar a la perfección. Y es que el Señor en varias escrituras, en la escritura, nos dice que queremos llegar a la perfección del varón que perfecto, que es Cristo. Entonces aquí dice que la escritura es la que nos puede llevar a esa perfección. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. So, si te quieres preparar para la obra del Señor, necesitas conocer la escritura. Y este versículo quiero que lo marquen, lo estampen, lo lean, lo mediten, porque aquí está la base, esta es la doctrina cristiana de que la Biblia fue inspirada y es inspirada por Dios. Ahora, quiero que vean algo aquí fundamental. Lo primero que quiero que vean es que nosotros creemos que es Dios quien reveló a las personas, a los escritores que escribieran esto. La Biblia aproximadamente, quiero que anoten esta historia, 1500 años pasaron para que fuese escrito. 1500 años. Y no solamente eso, fueron más de 40 escritores. Lo que quiere decir que estaban en tiempos diferentes, en momentos, en circunstancias diferentes, pero toda la escritura se conecta, es entretejida. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, no hay otra manera. Y es porque todo salió de la boca de Dios, porque Dios quería que estuviera plasmado, porque dice que todo lo que aquí está escrito nos enseña hoy a nosotros. Quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra, nosotros podemos aprender del pasado,
de lo que pasó al pueblo de Israel y nosotros aprendemos. Ahora, si usted va a Juan capítulo 15, versículo 3, usted va a ver algo maravilloso que dice nuestro propio Jesús, nuestro propio Señor Jesús. Y en Juan capítulo 15, versículo 3, mire cómo dice, ya vosotros, hablándole a los discípulos, estáis limpios por la palabra que purifica los corazones. Yo no sé si usted está comprendiendo la magnitud de lo que es leer la palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos purifica. La palabra representa el agua que comienza a limpiar toda conciencia, toda maldad de nosotros, porque ella nos va instruyendo, como leíamos en el versículo anterior, nos va instruyendo, nos va redarguyendo, nos va guiando por el camino de justicia. Ahora, lo más importante acá es que nosotros entendamos eso. Ahora, ¿qué es el mensaje central de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje que nosotros hoy necesitamos comprender? Mire, el mensaje central se basa en la salvación. Toda la Biblia, siempre desde que usted la ve desde el principio, comienza a hablarnos de un plan divino y es para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tengan eso en mente. Ahora, pastor, ¿cómo usted se podrá preguntar, cómo comenzamos nosotros a leer la Biblia? Ya sabemos que es la palabra de Dios, ya sabemos que nos guía, que nos redarguye, que nos instruye, que nos ayuda a perfeccionarnos, pero ¿cómo comenzamos, Pastor Kellen? ¿Cómo comienzo yo a leer? Esa es una pregunta que se hace todo nuevo creyente y muchas veces nosotros no sabemos cómo comenzar. La recomendación es que nosotros comencemos con los evangelios, con el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros hablan de la vida de Jesús. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Siempre es recomendable comenzar con Juan. Sin embargo, aquí nosotros estamos recomendando comenzar con Mateo. Pero usted puede comenzar con cualquiera de los 4, ¿sí? Ahora, ¿por qué es recomendable? Por ejemplo, en esta guía nosotros vemos que nos recomiendan que comencemos con Mateo. Mateo es un libro que es de mucha enseñanza, de muchos principios. Si usted va a Mateo capítulo 5, usted va a ver el Sermón del Monte. Ahí Jesús enseña muchos principios. Así que es bueno cuando usted comience a leer y comience con el Nuevo Testamento, que en este caso son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiero que usted lleve su libreta, lleve un bolígrafo y usted los versículos que usted les salte, usted comience a resaltar. Yo acá le voy a dar un ejemplo de algo que a mí me enseñaron cuando comencé hace 17 años en este camino. Y era que esa profeta me decía, mira, cada vez que tú vayas a leer la Biblia, Kellen, tú debes pedirle al Espíritu Santo que venga y te enseñe. Y eso es muy importante porque muchas veces leemos la Biblia como un libro, como la voy a leer por leerlo. Y no, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que la palabra de Dios es espíritu. Sus palabras son espíritu. Así que cuando usted vaya a volver a leer la Biblia, cuando comience por el Nuevo Testamento, usted va a hacer una pequeña oración como yo le voy a enseñar. Usted va a decir, Espíritu Santo, te invito a que te sientes conmigo y me enseñes, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Enséñame tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Usted haga esa oración en fe, creyendo que el Espíritu Santo le va a enseñar y usted comience a leer la palabra y usted va a ver cómo Dios va a comenzar a tratar con usted. Ahora, quiero que sepan algo. La Biblia se escribió en 3 idiomas, anótenlo allí, hebreo, griego y arameo. Esto es muy importante porque vemos la diversidad en este punto cuando, bueno, son más de 40 escritores y fueron 1500 años y fueron en diferentes países, diferentes culturas, donde estaban estos hombres posicionados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo y se escribió. Ahora, luego, en nuestros tiempos, se ha traducido a todos nuestros idiomas, más de 46 idiomas en todos los países ha llegado la Biblia. Pero es muy importante que usted entienda que la Biblia, cuando usted se apropia de ella, usted va a ser bendecido. Quiero terminar con esta parte de la palabra de Dios con Salmos capítulo 1,
que es una de las máximas, uno de los máximos versículos que yo siempre leo cuando hablo de la palabra de Dios. Si usted va a Salmos capítulo 1, mire cómo dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Grábese este versículo y le va a cambiar su vida. Y es que dice lo siguiente, dice, sino que en la ley de Jehová, está hablando de la palabra, este es su delicia. So que la palabra de Dios debe ser una delicia, debe ser como ese cafecito en la mañana, como esa arepa, como ese tostoncito, como ese pan. Tiene que ser una delicia. Mire lo que dice, que sea una delicia. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí es muy importante algo porque el salmista da dos claves. Dice, sino que la ley se coma, ¿sí? Que sea como cuando estás comiendo, la digieras, pero también dice que medites de día y de noche. Y esto es muy importante porque cuando meditamos la palabra, ella se revela y nos da un rema y ese rema nos transforma. Lo voy a volver a repetir, no solamente es leerla por leerla, sino que cuando la leo y medito de día y de noche en ese versículo que me impactó y comienzo a aplicar lo que no son, como dice Santiago, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, entonces esa palabra me va a transformar. Y por eso es que es un pilar fundamental en todo creyente. Y mire la promesa, en el versículo 3 dice, será esta persona que lee la palabra, aquí le estoy dando la clave de la prosperidad, aquí le estoy dando la clave de la prosperidad, dice, esta persona que la ley de Jehová, que es la palabra de Dios, es su delicia, y que medita de día y de noche, en otras palabras, está presente en cada momento, en cada lugar donde esa persona se mueve, está pensando en la palabra, dice, Dios dice a través del salmista, dice, será como árbol, dice será, no fue, será, quiere decir que será transformado, quiere decir que va a pasar algo, quiere decir que tus días los mejores días están por llegar. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Las aguas representan la palabra y cuando tú te plantas en la palabra, vas a dar fruto. Y dice, y va a dar fruto en su tiempo y su hoja no cae. Por eso Jesús dice que cuando tú edificas tu casa, debes edificarla sobre la roca. La roca es Cristo, para que cuando lleguen las tormentas, esa palabra que tú tienes impregnada, la tienes impresa en tu espíritu, ella te puede ayudar porque van a llegar las tentaciones como le llegó a Jesús. Cuando Jesús estaba en la tentación, no usó nada más y nada menos que la palabra. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que quiere decirme es que si tú hoy que estás aquí en la academia, yo te felicito porque estás en el primer pilar y es comprender, es entrenarte, es leer la palabra, es entrar en la palabra porque ella te va a ayudar a que te defiendas de todo ataque del enemigo. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. Es mi favorito y es la oración. Hoy estuve en un evento de pastores y el pastor que estaba ministrando me impactó porque dio un ejemplo. Un predicador muy famoso le querían tentar y le preguntaron, ¿qué es más importante para usted, pastor? ¿Orar o leer la palabra? El segundo pilar hoy es la oración. El primer pilar es la palabra. Y le preguntaron esto y este pastor respondió sabiamente. Y él hizo lo siguiente en medio del escenario, hizo así. ¿Qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Quiere decir que las dos son importantes, pero una es más importante que la otra. Si yo no inhalo, ¿cómo puedo exhalar? Lo que quiere decir es que la única forma de yo poder comprender el segundo pilar, que es la oración, y es el motivo de los creyentes por qué no oran, es porque no estamos inhalando la palabra. Si no inhalas la palabra, ¿cómo vas a poder orar? Por eso no estamos orando, por eso no sabes qué decirle a Dios, porque no estás
inhalando la palabra. Entonces, hoy quiero que te quede este ejemplo. Primero vamos a inhalar, que fue lo que, hazlo así conmigo para que te recuerdes. Inhalo la palabra, me impregno de Dios. Ahora voy a soltar la palabra, voy a orar en base a la palabra. Y eso precisamente es orar. Por eso Jesús lo tenía como como una virtud, y dice que oraba todos los días en la madrugada. Dice que de madrugada se apartaba a orar al Padre. ¿Por qué? Porque estaba impregnado de la palabra. ¿Y qué votaba? La palabra. No hablaba otra cosa, no hacía otra cosa. Lo que oí del Padre es lo que hablo. Lo que vi hacer al Padre es lo que estoy haciendo. Que cuando tú estás impregnado de la palabra, ¿qué vas a hacer? Vas a actuar diferente, vas a hablar diferente y vas a orar diferente. Así que si nosotros nos damos cuenta, cuando tú estás orando de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cuando nosotros estamos orando, lo que estamos es manifestando lo que está dentro. Yo no sé si me está captando. Lo que está dentro es lo que tú estás manifestando. Entonces, lo más importante de la oración es que nosotros no tenemos que ir con palabras repetitivas. Eso se llama rezar. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarme con mi Padre, es expresarle y Él me expresa. No solamente es hablarle, es también escucharle. Es momento de yo también quedarme en silencio para ver qué Dios quiere, porque no hay más nada poderoso para un cristiano, para un pastor, para un evangelista, para una mujer, un hombre de Dios, es que escuches a Dios. Porque cuando escuchas a Dios, cuando tú sueltas eso va a traer transformación, eso va a traer fruto, se va a cumplir lo que dice Isaías 55, mi palabra no vuelve vacía. Que cuando tú hablas en base a la palabra, cuando tú hablas en base a lo que Dios te está hablando, por eso es momento de escuchar. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Él le respondió, cuando oréis, di, no es callado, no, di la palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada vez que tú santificas a Dios, tú te santificas a ti. Por eso es muy importante que en la mañana tú comiences con la oración del Padre Nuestro, no como algo religioso, no como un rezo, sino que la veas como una estructura que cuando tú dices Padre, tú lo estás reconociendo, tú lo comienzas a adorar. Y ya te voy a enseñar algo que nosotros hemos practicado por mucho tiempo, y es la rueda de la oración. Quiero que anotes eso. Hay 12 cosas que tú puedes hacer en la oración para que lo hagas práctico. Antes de darte la rueda de la oración, que prácticamente esto lo puedes hacer, y no es que lo vas a hacer mirando eso, sino que te quede en tu espíritu y tú lo vas a hacer como una práctica. Son las 12 etapas que tú puedes cumplir en la oración. Y quiero comenzar con este versículo antes de darte. Leí Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó toda esta plataforma para que tú hoy estés aquí. ¿Por qué? Porque quiere que tú estés en las buenas obras de papá y pertenezcas a este ministerio internacional que está en pleno avivamiento, y que de aquí van a salir hombres y mujeres empoderados y preparados para las naciones. No solamente para Miami, sino para todas las naciones. Donde tú vayas, vas a ser un representante del reino. Ahora mira las 12 cosas. Voy a nombrártelas rápidamente porque no tengo mucho tiempo y necesito entrar en el tercer pilar. Número 1, alabanza. Lo primero que tenemos que hacer en una oración es alabar a Dios. No comiences pidiendo, comienza alabando. Es muy importante. En Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahí te dejo ese versículo. Salmo 34:1. Otra cosa que debemos hacer dentro de la oración es reflexión. Es un tiempo para que nosotros guardemos silencio y reflexionemos, meditemos acerca de las cosas que Dios nos está ministrando a nosotros. Otra de las cosas que debemos hacer, anótala allí, la tercera, dijimos la primera, alabanza, la segunda, reflexión, la tercera, confesión. Necesitamos confesar
nuestros pecados, necesitamos confesar nuestras faltas al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos limpie. Dice que el que confiesa su pecado será salvo, alcanzará misericordia, mas el que no lo confiesa, este no tendrá misericordia, no se le tendrá misericordia. Así que es muy importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Salmo 51. Número 4, es muy importante en la oración que tú puedas orar con leyendo la palabra, lectura de la palabra. Entonces tú puedes agarrar un versículo, un pasaje bíblico y comenzar a leer la palabra y estás orando esa palabra. Te recomiendo los salmos. Número 5, la petición. Muy importante que nosotros necesitamos saber que la oración es cuando nosotros nos acercamos para pedirle al Señor algo. Ahí es donde nosotros necesitamos despojarnos de todo peso. Ahí es donde nosotros necesitamos entregarle nuestras cargas al Señor, porque el Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo peso, que no tengamos ninguna carga, ninguna ansiedad. Así que ve a la oración a pedirle al Señor. Número 6, no te olvides de la intercesión. Intercede por tus hijos, intercede por tu familia, intercede por tu iglesia, intercede por tu pastor. La intercesión debe estar allí. Si usted va a la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, usted va a ver cómo Abraham, cómo Moisés eran intercesores, intercedían por el pueblo, intercedían por su familia. Muy importante la intercesión. Ahora, lo más importante aquí es repetir la palabra. Cuando nosotros estamos repitiendo la palabra, es eso que está en nuestro espíritu, eso yo lo practico mucho, y es que cuando estoy orando, me llegan los versículos y yo comienzo a repetir, eso te llena de fe, eso te aumenta la fe y comienzas a repetir las promesas que están impregnadas en ti. Por eso les dije, lo primero que hacemos es exhalar, inhalar la palabra y luego vamos a soltar eso que está dentro de nosotros. Eso es repetir la palabra. Lo octavo que nosotros debemos hacer en la oración, y es muy importante, y creo que debe ser la primera, es acción de gracia. La acción de gracia te abre las puertas. Dice que entremos por sus atrios con acción de gracia. Mire, hermano, es algo tan maravilloso. Cuando tú comienzas a dar gracias, los cielos se abren. Comienza la atmósfera a cambiar. ¿Por qué? Porque estás entrando en acción de gracia. Así que es muy importante entrar con acción de gracia. Y me gusta este versículo y quiero que lo anoten porque es un versículo que se me reveló y es Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino en vez de estar afanado, en vez de estar preocupado, mire lo que nos manda el apóstol. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Cuando das gracia es porque ya lo recibiste. Por eso, el dar gracia es una acción de fe. Y dice que Dios anda buscando las personas que tengan fe. Dice que Dios se agrada a los que tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, necesitas manifestar la fe y la fe se manifiesta dando gracias por anticipado. O sea, no has recibido el milagro, pero ya estás dando gracias. Entonces Dios se agrada con esa fe y Dios dice, wow, me está dando gracias por adelantado, está creyendo en el milagro, ahora yo voy a comenzar a trabajar a su favor. Entonces por eso dice, no estés afanado, ven a mí con tus cargas, eso que te preocupa, eso que estás angustiado, eso que no te deja dormir, eso que te preocupa en la mañana, eso, la primera preocupación que te llegue en la mañana, he aprendido esto, ve donde Dios, arrodíllate, humíllate como lo hagas y dile, Señor, mira esta preocupación, mira esto que me preocupa, mira esta persona que me está molestando, mira esta persona que no me está aprobando el contrato, mira esta persona que no se alinea. Tienes que ir a Dios y entregarle esa carga. Número 9, adoración. No te olvides de adorar al Señor, coloca adoración, adóralo, despójate y ahí va a estar, cuando está la adoración, hay libertad y hay gozo. Número 10, medita en la palabra, medita en lo que Dios te está hablando y escríbelo, por favor. Escribe todo lo que Dios te dé en oración. Número 11, es muy importante escuchar. Toma un momento, un minuto, 10 minutos, de acuerdo, porque no nos gusta escuchar. Y es una gran verdad. Siempre nos gusta es hablar, 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 hablar. Pero ¿cuándo escuchamos a Dios? Tienes que hacer silencio
por un momento y escuchar lo que papá te quiere decir. Dios no va a estar afanado por ti. Dios no va a estar corriendo para hablarte. No, tienes que estar en reposo. Él se mueve en un silbido apacible. Dice que Elías lo escuchó cuando estaba en reposo, después que comió, después que descansó. Porque lo tremendo es que cuando estás agotado, cuando estás angustiado, necesitas descansar, necesitas recuperarte, necesitas aplicar las 3R que aprendí hoy de mi padre espiritual, que es retirarte, restaurarte y regresar. Cuando tú estás afligido, estás ocupado, estás cansado, lo primero que tienes que hacer es retirarte a la oración. Luego en la oración te vas a restaurar y luego vas a regresar a tus acciones. No sé si la captaron, las 3R. Y finalmente, el número 12 es la exaltación. No te olvides de exaltar a Dios. No te olvides de darle la gloria. No te olvides de exaltarlo. Salmo 145 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Wow, Salmo 145, versículo 1 y 2. Y quiero que se memoricen este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 18. Mire cómo dice, está siempre gozosos. Oh, wow, esta palabra me pega mucho. Pero mire lo que dice, está siempre gozoso y te da la clave, orad sin cesar. Y es una gran verdad. Si siempre estás orando sin cesar, te aseguro que siempre vas a estar gozoso, porque en la medida que estás peleando tus batallas espirituales, no va a haber lugar para el desánimo, no va a haber lugar, pero en el momento que te descuidas y pasa una situación, entonces no viene el gozo, se pierde el gozo. Por eso dice el apóstol, dice, estás siempre gozoso, ora sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es orar en nuevas lenguas. O a veces, cuando ya estás entrenado, no necesitas ni siquiera hablarlo. Ahí estoy hablando en lengua, pero estoy allí. Y después, cuando estás más entrenado y estás hablando con una persona, puedo estar en silencio y estoy orando nuevas lenguas. ¿Dónde? En el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando estás en el espíritu, Dios te va a dar la palabra, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a abrir el entendimiento. Y dice que cuando hablas en lengua, cuando oras en el espíritu, eso te edifica tu espíritu, te edifica el hombre interior. Así que vas a estar empoderado. Así que dice, da gracias en todo, está siempre gozoso, ora sin cesar y da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para todos vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios lo que quiere es que tú estés gozoso, que tú estés orando, que tú estés dándole gracias porque Él está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Y vamos a finalizar estos 3 pilares. Primer pilar que vimos hoy, la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios duró 1500 años para escribirse, más de 40 autores para escribirlo y fueron lo mismo. Y el versículo clave estaba en Primera de Timoteo, sí, Primera de Timoteo, aquí te lo tengo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El segundo pilar es la oración, recordando que dijimos que nosotros no es más importante ni la oración ni la palabra, pero lo que sí es importante son las dos. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que respirar y después soltar el aire. Es como leer la palabra y después oramos. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a tener con qué orar. Y ahora vamos a ver el último pilar. Primer pilar la palabra, segundo pilar la oración y tercer pilar, como si fuese poco, que debe ser el primero, es el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y para ello vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Mire cómo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que quiere decir este versículo es la promesa del Padre. La promesa del Padre, recuerden que Dios creó el universo. Dios creó el universo y fue la voluntad de Dios crear, moverse. Y mire cómo comenzó. Dios creó el universo,
luego cayó a Adán y fueron expulsados del Edén. Luego llamó a un hombre llamado Abraham y por medio de Abraham le dio una promesa. De allí estuvo el pueblo de Israel y después del pueblo de Israel nació el Mesías. Y allí es cuando comenzamos a ver en acción al Espíritu Santo, porque cuando el ángel visita a María, dice que fue y la visitó y dice que el Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo, el concepto, la revelación comienza desde el Nuevo Testamento, que es la recomendación que dimos. Y dice que cuando el ángel le habló a María, le dice, te va a haber una visitación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a engendrar un niño y ese muchacho va a ser el Salvador del mundo. Entonces, desde allí el Espíritu Santo comenzó a obrar, hasta el punto que cuando María tenía 6 meses, fue a visitar a Elizabeth. No tenía ni siquiera 6 meses, tenía como 2 meses de embarazada con Jesús en el vientre. Y dice que Elizabeth tenía 6 meses, así que la fue a visitar. Como era de costumbre, eran compañeros. Eso está en Lucas capítulo 1, usted lo puede leer. Y dice que cuando ella llegó y María saludó a Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista, dice que el muchacho, que era Juan, saltó porque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Quiere decir que el Espíritu Santo comenzó a obrar desde Jesús cuando estaba en el vientre. Jesús estaba formando, ya Jesús estaba formado porque él estaba en la eternidad, ahora estaba en el vientre de María y desde allí comenzó a impartir, desde allí comenzó a influir a tal punto que entonces nació Jesús y Jesús comenzó a manifestar el reino y fue empoderado, dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y de allí lo sacó empoderado para poder hacer todo lo que hizo el Señor Jesús. Y ahora les revela a los discípulos que cuando Él se vaya, que no se preocupen, que Él les va a enviar al Consolador. Usted lo puede leer en Juan 14, 15, 16, el versículo, el capítulo 17. En esos 4 capítulos usted va a ver cómo Jesús revela a la persona del Espíritu Santo, que era lo que iba a quedar en la tierra cuando Él subiera y ascendiera al cielo. Así que Jesús nos dijo, ustedes no se vayan de aquí porque van a recibir poder. Le dijo a los discípulos una vez que Él resucitó, duró 40 días ministrándole acerca del reino y ahora le da esta promesa y le dice, no salgan. Quédense allí, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que reciban poder. Porque cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, una de las cosas que nos va a ayudar es a nosotros a poder nosotros ministrar con autoridad y ministrar lo que el pueblo necesita. El Espíritu Santo, cuando está en ti, tú vas a experimentar algo maravilloso, vas a ser transformado. Todo creyente necesita tener una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, tu vida no es la misma. La vida de Pedro no fue la misma. Después que tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, dice que desde allí se levantó un nuevo hombre. Dice que levantándose Pedro, comenzó, abrió su boca y era palabras con denuedo hasta el momento que se convirtieron 3,000 personas. Mira el poder que Dios le dio, el poder de resucitar, el poder de sanar los enfermos, el poder de ministrar la palabra, el poder de defenderse. Y es muy importante que tú anotes estas 4 cosas que el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Y por qué nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Número 1, porque es el encargado de llevar a la iglesia a conocer toda la verdad. Dice que el Espíritu Santo es quien te guía hacia toda la verdad, es el quien te enseña, es el que te recuerda la palabra, es el que te abre tus ojos espirituales, es el que te convence de pecado. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en la iglesia hoy en día, porque sin el Espíritu Santo la Biblia no tendría sentido, pero con el Espíritu Santo la Biblia se hace viva, la Biblia me salta, la Biblia me habla, la Biblia me transforma. Por eso dice que te vas a conocer la verdad y la verdad ahora os hará libre. El Espíritu Santo os guiará.
a la verdad. Número dos, ¿por qué necesitamos conocer al Espíritu Santo? Porque es nuestro consolador. Dice, yo os enviaré el consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu consolador. Ahora, la palabra consolador es que puedes llorar, es que Él va a estar allí en esos momentos difíciles y Él te va a consolar. El Espíritu Santo va a ver tus lágrimas, va a consolarte. Número tres, iglesia, que por qué necesitamos conocer al Espíritu Santo es porque nos da el poder para nosotros ministrar, nos da el poder para liberar, nos da el poder para sanar, nos da el poder para ser testigo de Jesús. Y número cuatro, nos ayuda a pedir como conviene. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir guiando a una oración en el Espíritu con entendimiento. Y no vamos a orar por orar, sino que el Espíritu nos va guiando. Y cuando nosotros estamos intercediendo y orando en el Espíritu, bajo la unción del Espíritu, Él va a defendernos y Él va a mandar la provisión que necesitemos. Bueno, iglesia, voy a hacerle algunas preguntas para que ustedes la anoten en el chat y hagamos un resumen. Hablamos los tres pilares: la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Hablamos qué es la Biblia, hablamos cuántos años se escribió la Biblia, 1500 años, quiénes la escribieron, más de 40 autores. Hablamos de los tres idiomas, ¿sí? El hebreo, aquí lo vemos, los tres idiomas en los cuales fueron escritas. La Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo, griego y arameo. Y nosotros vimos también algo muy importante aquí que quería resaltarles para que lo anoten, es qué es la oración, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? La salvación. Recuerden eso, la salvación. ¿Qué es orar? Ya saben que es hablar con Dios, es expresarse con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración? No una oración monótona, ¿sí? ¿Cuál es la oración modelo? La oración de Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro. Pero adicionalmente vimos las 12 cosas o las 12 momentos que tú puedes estar en la oración, que no es un momento, es un momento de dar gracias, es un momento de meditar, es un momento de declarar la palabra, es un momento de dar gracias, de guardar silencio, de pedir, de interceder, de adorar. Entonces, todos esos son momentos de la oración. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Y cuáles son por qué necesitamos al Espíritu Santo? Sencillamente, porque Él nos guía a toda verdad, porque Él es el consolador, porque Él nos da poder y porque Él nos ayuda a la oración. Espero que esto le haya sido bendición y muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones. Adelante, Luis. Bueno, esta clase estuvo espectacular, a mí me gustó mucho. Yo ya había leído el libro de los tres pilares y esta clase estuvo espectacular. Qué importante la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Eso es una llave, eso es una llave poderosa. Bueno, a todos los estudiantes, muchas gracias por